Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos aquí con nosotros a un amigo, ya diría un viejo amigo. Llevamos unos cuantos años en el negocio del vino. Cristóbal Guerra, de la bodega Vega de Galdar. ¿Cómo estás, Cristóbal? En Gran Canaria. En Gran Canaria, bien, hoy un poco, bueno, aquí en la zona norte donde estamos, con bastante panza de burro. Hoy, bueno, eso para los que nos escuchen fuera de aquí, es que está el cielo encapotado, cubierto. Todo el mes de junio y julio y parte de agosto tenemos en esta comarca una cubierta de nubes que hace que la humedad sea bastante alta. Lo digo porque luego es interesante para entender por qué hacemos vino y cómo lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Pues si quieres, Cristóbal, cuéntanos un poco cómo llega Cristóbal al vino, lo primero, y bueno, cómo ha sido un poco el contexto de cuando tú empezaste en una zona como Gran Canaria, que, bueno, para los que no conozcan Canarias, tiene una denominación de origen propia, mientras que, por ejemplo, Tenerife tiene, pues creo que así, seis, si contamos la denominación de origen Islas Canarias, que también tiene la sede en Tenerife, o sea que es una isla que históricamente ha tenido mucho vino, de hecho hay varios libros de historia en los que se muestra que La Palma y Gran Canaria tenían tanto o más vino que Tenerife, pero después, por unos motivos o por otros, pues Gran Canaria tuvo una fase de declive que digamos que ahora está un poco en expansión otra vez. No tanto el viñedo como el número de bodegas, quizás, pero bueno, ya nos podrás contarte un poco más. Pero lo primero, cómo llega Cristóbal al vino y después al vino ecológico? Porque eres una de las bodegas más antiguas certificadas en ecológico en Canarias. Bueno, mi introducción al mundo del vino, o mi llegada al mundo del vino, es una llegada a la cultura del vino. Bueno, yo soy pintor, soy artista de toda la vida y he sido profesor durante 35 años. Ahora soy simplemente pintor, pero también mi actividad agrícola empezó a finales de los años 90, bueno, a mediados de los años 90, concretamente en el año 94, y comienza pues como la mayoría de las zonas o parcelas de esta zona donde nos encontramos, pues con el plátano. El plátano es un monocultivo que se ha extendido por la comarca norte de la isla de Gran Canaria y que ha ido relegando a sitios, si tú quieres, residuales y marginales, lo que antes teníamos como viñedo. En esta comarca donde yo me encuentro, que es la Vega de Galda, fue conocida durante varios siglos con el nombre de La Viña. Y eso, bueno, ya te hace entender la importancia que tenía, ¿no? Es una especie de vega grande que se llamaba La Viña, que ocupaba muchísimas hectáreas. Y en el centro, o en la parte quizás central, pero más alta, había un convento de San Antonio de Padua, que bueno, se funda aquí en 1520 y ya desde 1520 se vincula las parcelas colindantes y todo lo que abarcaría esa vega al cultivo, en ese caso por excelencia de la vid, después de haber pasado por todos los demás monocultivos, que ya sabes tú que las islas han sido siempre como muy potentes. Primero fueron, después de la conquista, la caña de azúcar, después de la caña de azúcar, pues vinieron la cochinilla, pues viene después también el cultivo de tomates, el cultivo de plátanos, pero ahí justo después de la conquista y después de la caña de azúcar estaría la vid como un cultivo principal. De hecho, es que este convento se recoge que tenía bodega y que tenía lo que llamaban las casas del vino. Y eso ocurre en la isla de Gran Canaria y ocurre en las demás islas, pero en la isla de Gran Canaria, que nos estamos centrando, había dos zonas, la zona de Telde y la zona norte, que las dos casualmente tienen convento de San Francisco, y esas zonas pues estaban vinculadas al cultivo que ellos necesitaban pues para sus misas y para, en fin, como siempre. Y eso es un poco la manera en la que me encuentro ese panorama cultural y artístico, si tú quieres, de esa tradición que estaba abandonada y lo empezamos a retomar. Empezamos a retomar cómo plantar otra vez de nuevo, recuperar esas terrazas con esos cultivos
Y comenzamos a finales de los años 90, el año 98, 99, y empezamos a plantar. Y a partir ya del año 2000 ya teníamos varias parcelas, así con esa recuperación, intentando siempre partiendo de la base de que nuestros cultivos son cultivos con variedades autóctonas. Esas variedades autóctonas, como tampoco no queda muy bien claro si eran de una isla sola o de varias, pues empezamos recomendándonos o, si tú quieres, asesorándonos por la gente que más sabían en ese momento, a finales de los 90, que era Jorge Cerolo en Tenerife. Y bueno, siguiendo sus recomendaciones, comenzamos con listas negros, con castellana, con malvasía, con listas blanco, y así empezamos el pequeño proyecto. ¿Y empezasteis directamente en ecológico o tuvisteis un periodo de transición? ¿Cómo fue la idea inicial? Bueno, cuando uno se inicia la agricultura con otros sistemas, como por ejemplo el de plátanos, ¿no? Y estamos hablando de los años 90, uno veía la cantidad de insecticidas que se le añadían para mantener las plataneras limpias de cochinilla y de todo ese tipo de historias. Entonces, desde el primer momento queríamos tener un cultivo ecológico. Nosotros comenzamos tres en este proyecto, dos de ellos, que es el Celso Castellano con la savia ecológica, y yo nos inscribimos desde el primer momento de finales de los años 90 en ecológico, y por eso somos los dos veteranos de la viticultura en ecológico, las primeras bodegas ecológicas de la isla de Gran Canaria, ¿no? Y mi compañero amable lo tenía de manera convencional, ¿no? Y ya, pero bueno, eso fue el inicio, porque ya a partir del 2012, 14 más o menos, del 12 al 14 ya empecé a extender todo el sistema de agricultura ecológica, y ya me pasé luego a agricultura regenerativa y agricultura orgánica, y los hemos extendido a todas las parcelas. Y en la actualidad todas las parcelas nuestras, que son poquitas y son pequeñas, porque vivimos en una isla donde todo es muy pequeño, pues se hacen así, con agricultura regenerativa en la actualidad y orgánica. Muy bien. ¿Y qué cantidades de producción habéis ido teniendo a lo largo de las décadas? ¿Os habéis mantenido? ¿Habéis ido creciendo? Bueno, la verdad es que ha sido al revés. Es decir, comenzamos con buenas producciones en los primeros años. Esas buenas producciones estaban limitadas, por supuesto, al tamaño de las parcelas. Estamos hablando de que nuestras parcelas son pequeñas parcelas de unos 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados. Y esas parcelas tenían pues, unos límites por el Consejo Regulador. Bueno, aquí el Consejo Regulador, ya tú sabes que tiene un límite de 1 kilo por metro cuadrado, más o menos, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando de que si tienes 5.000 metros, pues tienes 5.000 kilos, y eso es lo que tienes autorizado, ¿no? Y nosotros en un principio empezamos, pues tanto en las parcelas que eran convencionales como las que eran agrícolas, empezamos teniendo unas producciones medias, pero con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta de que el sistema de poda que aquí se ha ido instaurando y se ha ido, si tú quieres, transmitiendo, ese sistema de poda para las espalderas, es un sistema de poda que lo que ha hecho es un daño terrible, ¿no? Se ha ido matando a las cepas poco a poco, ha sido una mutilación gorda, y luego se ha ido comprobando y se ha ido por estudios y por otros artículos que hemos ido viendo, no solamente aquí, sino en todos lados, que el sistema de podas en espaldera, a partir de los 20 años, las cepas decaen y mueren. Y de hecho es que se nos han muerto más de la mitad de todas las que plantamos en un principio. Han ido escapando aquellas que por alguna manera, pues yo siempre he sido un poco rebelde a seguir muchas normas, pues lo que hice es hacer todo lo contrario que me habían dicho, ¿no? Y entonces en esas en las que hice todo lo contrario que me habían dicho, son las que están vivas. Son las que hemos hecho lo que ahora se llama el sistema de prolongaciones o sistema de Lira, un poco, y estamos reconvirtiendo todo lo que era el sistema de espaldera a sistema de vaso. Sin quitar la propia espaldera, es un sistema mixto, ¿no? Ahí están las cepas, y lo que le estamos dando es el espacio que necesitan las plantas. Las plantas son unos seres vivos que yo creo que los sistemas
de poda para las espalderas, lo que han ido haciendo es limitar mucho ese crecimiento, condicionarlos, estresarlas mucho y acaban por la enfermedad de la madera y acaban muriendo. Para mucha gente que nos oirá desde distintos espacios, bueno, y para mí también cuando fui, ¿cómo es posible hacer vino en un lugar tan cálido como Galdar, donde lo que se da bien es el plátano, pero que también se podría dar prácticamente el cacao y el cafetal, ¿no? ¿Cómo es hacer vino en estas condiciones? Ya aparte de vino natural, lo que sea, vino en Sí. general. Hombre, tienes toda la razón, porque aquí, por ejemplo, tenemos tradición también de cafetos, ¿no? Y los cafetos aquí se dan bastante bien, y el plátano, como dices tú, por eso, porque hace bastante calor. Encima tenemos una humedad muy grande a lo largo de los meses de verano, donde debería estar el clima más seco, nosotros tenemos más humedad, y la humedad que solemos tener es del 75 al 80%, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, pues bueno, entender que el sistema de cultivo se tiene que adaptar poco a poco a esa realidad que es muy, la verdad que el cambio climático nos ha hecho ver de una manera muy clara que está cambiando muy rápido, y nosotros lo que pasamos es de producir en los primeros años uvas que intentábamos salvar con todos los medios, por la parte ecológica, simplemente con azufre, con tierras de diatomea o con bentonita, con elementos así como muy secativos, o con el sistema convencional, pues con los correspondientes antihongos. Nunca hemos utilizado cobre, te lo tengo que decir aquí, aunque lo tenemos permitido, pero nunca lo hemos utilizado. No sé, no me preguntes por qué, pero nunca hemos utilizado cobre en ninguna de nuestras parcelas, ¿no? Y nos hemos tenido que ir enfrentando a que las temperaturas han ido aumentando, por lo tanto nuestras vendimias, nuestras microvendimias se han tenido que ir adelantando, y nuestra graduación en nuestros vinos ha ido bajando. El día a día, difícil, ¿por qué? Pues porque son unas parcelas que están próximas al mar. Nosotros estamos entre 70 a 90 metros sobre el nivel del mar, y maduran muy rápido. Es decir, nosotros lo normal es que vendimiemos en julio, y de hecho a esta altura ya hemos cogido la uva blanca. Y cada vez, por ejemplo, ayer hicimos unos controles de maduración por parte del IGRAN, la Asociación de Viticultores, y el resultado que nos daba es que ya estamos con 12,80 en la lista negra. Cada vez se nos están adelantando, bueno, las vendimias, las maduraciones y todo. Eh, lo que hacemos es intentar proteger ahora con el sistema de, si tú quieres, de viticultura regenerativa, todo el suelo siempre con mulchi y con cubiertas vegetales, y ahí vamos años haciéndolo para protegernos de la insolación, y luego mantener las cepas lo más fresca posible, tanto con los cultivos de microorganismos, los MM famosos, y también con hongos, con bacterias. Y también solemos trabajar mucho con infusiones, ¿no? Con infusiones de plantas para refrescar un poco la cepa. Pero así todo, el calor, no hay quien lo, no hay quien lo pare. Y eso que no estamos hablando de calores extremos, no estamos hablando de temperaturas que pasen de los 30 y algo. Aquí gracias al clima que tenemos, con esta panza de burro, como te comentaba antes, con estos alisios que tenemos siempre aquí, aquí no llegamos a los 40 nunca, ¿no? En la zona norte. Lo más son 31 o 32. Pero ese calor a partir de los 25, 26, 27, 28 grados, tanto de día como de noche, la uva madura muy rápido. ¿Y cuál ha sido la transición esta que habéis hecho? No solo de que el cambio climático ha ido por un lado, sino que vosotros también habéis empezado a elegir vendimiar antes buscando acidez, entiendo. ¿Esto ha tenido que ver con Sí, una sí. transición al vino natural o cómo ha sido un poco la Sí, cosa? bueno, yo creo que bueno, hay una serie de cosas con las que yo me imagino que los oyentes de otras latitudes igual les habrá pasado lo mismo. Yo creo que durante años nos habían dicho que los vinos alemanes, ¿no? Esos vinos del Riesling, del Mosela, o los vinos franceses incluso, que eran unos vinos que tenían poca graduación, que tenían mucha acidez y que por lo tanto no eran vinos. Y en sí, porque como aquí en España, pues lo que sobra en estas latitudes es graduación alcohólica, y se trabajaba corrigiendo la acidez.
De hecho, es que el protocolo de la mayoría de los enólogos en las islas es, lo primero es, según recesionas la uva en bodega, es corregir la acidez. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuanta más graduación, menos acidez. Sin embargo, nosotros, pues por pura convicción, sabíamos que eso de estar maquillando y corrigiendo una serie de parámetros ya no nos parecía correcto. Por lo tanto, lo que hemos ido buscando es justamente todo lo contrario, es decir, tener la maduración fenológica, independientemente de la maduración alcohólica, pero para proteger esos vinos necesitamos una acidez y unos pH bajos, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. Hemos ido pasando de tener vinos que al principio hacíamos vino con 14 grados, ahora mismo nuestros vinos tintos están sobre los 11, 12 grados. Y bueno, eso hace que los vinos sean mucho más frescos, mucho más bebibles. Y también es verdad que los pH se nos han ido manteniendo más o menos bien, porque desde que vemos que los pH empiezan a sufrir, pues la verdad que con la incorporación de los microorganismos de manera foliar, pues en la superficie de la uva, en el ollejo, el pH es mucho más bajo, porque los microorganismos trabajan con un pH de 3,5, 3,2. Y eso, bueno, en estos casos ha ayudado a que la uva entre con unos pH no muy altos, con una acidez bastante aceptable. Estamos trabajando con acideces de 6,5, incluso depende de si son blancos o si son tintos, y con una graduación alcohólica que año tras año han ido bajando. Han ido bajando, y no porque nosotros estuviéramos intentando buscar, sino que ha sido así, porque buscar un equilibrio entre acidez y graduación para no perder y no corregir, pues nos hemos ido quedando con esa línea, ¿no? No sé si está contestada la pregunta, porque puedo enrollarme Sí. más por ahí, pero Sí, bueno, yo ya enlazando con esto, quería saber un poco cuál ha sido la transición al vino natural. Si fue algo por temas de salud, si fue algo por temas de gusto, convencimiento, por reflejar mejor el terroir. ¿Cuál fue lo que os llevó y en qué año dirías tú, en qué años dirías tú que fue un poco sucediendo la transición y por qué? bueno, yo creo que ha sido algo lógico. La mayoría de la gente que empezamos en agricultura y en viticultura ecológica nos certifican, pues estamos certificados, empezamos a hacer, pero luego te vas dando cuenta que cuando la uva llega a la bodega, el enólogo tiene tanto una cartera larga de productos para usar tanto en agricultura o en enología, si tú quieres, convencional y ecológica, y veíamos cómo se maquillaba la uva que entraba. Es decir, si tú estabas todo el año intentando tener una uva lo más sana posible, sin añadir elementos químicos ni de síntesis ninguno, luego cuando entra a la bodega, ¿por qué había que estar añadiendo ácido tartárico, ácido cítrico? ¿Por qué hay que estar añadiendo pues los correspondientes taninos? ¿Y por qué hay que poner goma arábica para que el vino sea más suave? ¿Y por qué hay que poner un producto que se llama Newcell pues para lo mismo? Y entonces nos dimos cuenta que esto era un sinsentido. Entonces, a partir de, en fin, del 2015, 2016 sobre todo, que es cuando ya se empieza a generar un pequeño movimiento de viticultura natural, pues empezamos a hacer nuestras pequeñas apuestas a vinificar con levaduras indígenas, arriesgarnos, porque ya sabes que el miedo que te meten al principio siempre, que las levaduras son muy peligrosas y todo esto. Y bueno, veíamos que los vinos llegaban al final, las fermentaciones se cumplían bien, no teníamos grandes problemas y hoy en día pues todos nuestros vinos lo hacemos con esa premisa, trabajamos con levaduras indígenas, no corregimos, solamente dentro de los 5 referencias que hacemos en la pequeña bodega, son todas vinos de ediciones muy limitadas, ¿no? Pues trabajamos con 2 de ellas o 3 de ellas que son vinos parcelarios de parcela y otros 2 que suelen ser vinos de lo que llamaríamos vino de pueblo, de comarca, es decir, las distintas parcelas que tenemos en las diferentes áreas, pues podemos coger uvas de unas y de otras, ¿no? Cuando lo que estamos haciendo es que esa vinificación natural, donde nos permite poner una uva sin pie de cuba y sin nada, fermentar directamente, sin ya
no sé, nos hemos ido quitando de encima muchos miedos que teníamos al principio, que había que tener todo como con analíticas primero del mosto, para luego si había que corregir o no había que corregir. Pues todo eso desaparece y ahora lo que tenemos son analíticas de uva antes de que entre en bodega, ver cómo están esas uvas de acidez, cómo están de pH, cómo están de graduación alcohólica y después mucho seguimiento en el control de la fermentación en la bodega, en mantener una limpieza extrema. Si el vino pasa pues, por barricas, pues entonces esas barricas sí hay que limpiarlas con sulfito, hay que limpiarlas bien y ahí el sulfito que queda es quizás el que queda de manera residual en la limpieza de la propia madera, ¿no? Solemos hacer también dos vinos que suelen pasar por tinaja y bueno, ahí la verdad que la secamos bastante bien y bueno, en los parámetros químicos de las analíticas, que tú has visto algunas de ellas, pues hemos podido comprobar que tenemos vinos ahora mismo que siguen estando vivos con acidez, perdón, con sulfuroso total de 9 o de 10. Y hay otros que los que pasan por la madera y hay que mantener la limpieza de esas barricas, pues o bien con mella de azufre o bien con algo de sulfito en el agua que limpia, pues están sobre los 23, 24, pero no suelen pasar de ahí en adelante. ¿Y cómo ha sido el cambio con los vinos? ¿Has notado diferencia? Bueno, yo que los he ido probando añada tras añada y que de vez en cuando, bueno, como tenéis una de las ventajas de hacer vino de guarda, que en Canarias es una excepción bastante importante a la regla, hemos podido hacer catas verticales con vinos vuestros de casi 5 años a veces, ¿no? Sobre todo del convento, que es el que El guardabais convento, 2, 3 años. sí. Y se nota mucha más frescura y más vitalidad en los vinos nuevos. No sé si la uva se expresa tanto porque quizás un problema de coger la uva con menos maduración y más acidez es que pierdes un poco del carácter, la madurez fenólica, ¿no? Que es donde están los componentes volátiles, gustativos, taninos y demás. Y esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que lo ideal sería casi hacer dos vendimias, una para la acidez y otra para los taninos, los polifenoles y demás. ¿Cómo has ido viendo tú esta complejidad de... Hombre, realmente eso último que acabas de decir tú es lo que hacemos. Solemos hacer microvendimias, solemos vendimiar una parte en julio, nos garantizamos con eso tener una acidez fresca del 6 o del 7 y después ya vendimiamos en agosto. O incluso hay variedades como la Vijariego, que algún año se nos retrasa un poco, o como la castellana, que la solemos coger finales de agosto o principios de septiembre, dependiendo de la añada, de cómo esté. Y lo que sí hemos visto es que los vinos son mucho más frescos, mucho más bebibles, y luego también hemos notado una cosa para nosotros muy importante, y es que cuando te bebes cualquiera de estos vinos, al día siguiente te encuentras perfecto, sin ningún problema. Nosotros que además de ser elaboradores de pequeñas producciones de vino, yo creo que somos bebedores de más cantidad de lo que elaboramos, pues lo notas. Notas cuando ya te pasas un vino de carácter convencional, lo notas el día siguiente. Bueno, lo notas desde el mismo momento que te lo estás bebiendo. Ya empiezan a tocarte una serie de elementos a niveles de la cabeza, estómago, de varios sitios. Tengo la suerte de que como hay gente que ya sabe que elaboramos este tipo de vino así, cuando tienen problemas de intolerancia con el vino o con cualquier otro producto, vienen, se lo llevan y hasta el momento todo el mundo muy contento con ello, ¿no? Y la otra transición que me parece también bastante interesante que estáis haciendo es a nivel de suelos, ¿no? ¿Cuál ha sido lo que te ha llevado a tener este interés, igual por las micorrizas, por todo lo que son los minerales, ¿no? Los compuestos minerales que desarrollas, el tema de la agrobiología, que casi es más allá de la agrobiología? Cuéntanos un poco cuál es la movida que está habiendo en Gran Canaria con esto, que llega a Hombre, aquí a Tenerife bastante. sí, hombre, yo por parte personal, yo llevo años trabajando en lo que llamamos neurociencia, ¿no? He tenido la suerte y sigo la suerte de contar con la colaboración de Javier de Felipe, que ha sido y es el director del laboratorio cortical del Instituto Ramón y Cajal y hemos hecho proyectos de arte y ciencia
relacionados con las neuronas y con todo el sistema de conexión de sinapsis y, en fin, todo ese mundo me llevó a entender que las neuronas no se encuentran solamente en el cerebro, también se encuentran en nuestros intestinos, en nuestro estómago. Por lo tanto, hay una flora intestinal que piensa, que hay unos elementos, unas levaduras y unos elementos que viven con nosotros, que actúan y que nos condicionan, y de ahí al suelo, pues el paso es muy poco, ¿no? Entender que la propia naturaleza se organiza muy parecido a como nos organizamos nosotros, o dicho al revés, que tenemos una visión muy antropomórfica, si querés, del mundo, y creemos que las cosas tienen que girar siempre alrededor nuestro. Pues descubres a las teorías bueno, de lo que hoy en día es que entender que el planeta es un planeta vivo, un planeta que está compuesto por una microbiología que vive sobre todo en el suelo, que eso guarda una información ancestral, que la información del planeta se encuentra ahí en el bosque, y que todo pasa para que ese suelo esté en equilibrio, igual que podría estar en equilibrio nuestro intestino, nuestro estómago, si no se encuentra bien porque tenemos un desajuste y ya vemos que no vamos a estar a gusto, no podemos pensar, ni actuar, ni comportarnos. Pues de ahí a llevarlo a nuestro suelo, nada, es lo más lógico. Es decir, si tú quieres tener unas cepas felices, el suelo donde se estén tiene que estar lleno de vida. Esto es fundamental y vital. Por lo tanto, hemos empezado por ahí, empezado por recuperar los suelos, recuperar sistemas tradicionales que habían en la zona. Hay un sistema en nuestra comarca norte que se llamó durante siglos el terrumen, que es bueno, no es más que el desecho de la toba volcánica, de la cantería con la que se levantan las casas y los muros. Pues ese desecho, ese picón molido, antiguamente se echaban debajo de las camas de las vacas, de las cabras, de las gallinas, y al mezclarse con los purines de los animales y elementos vegetales, luego eso ya se añadía a los cultivos. Y los cultivos estaban siempre remineralizados de manera, si quieres, natural. Pues hoy en día lo que hacemos es un poco basándonos en eso, trabajamos con polvos de roca, con microorganismos que los activamos, los sacamos del bosque, los reproducimos, los activamos, y por supuesto desarrollamos toda una serie de bacterias, de hongos que sean beneficiosos, como el tricoderma y, en fin, y una serie de hongos que hacen que el suelo esté vivo, que esté a la misma vez protegido, y eso nos ha dado un vuelco importantísimo, porque independientemente de que tú ves cómo las plantas resisten mucho más el cambio climático y las posibles enfermedades. Por ejemplo, tengo que darte un dato poco significativo, pero es así. Es decir, la mayoría de nuestras parcelas, aquí es muy normal tener cochinillas. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste tú antes, tenemos una fuerte temperatura, una alta humedad, y la cochinilla campa vamos, por sus anchas. Pues bueno, estos suelos que ahora mismo han ido cambiando con estos aportes, como te hemos dicho antes, de carácter natural o regenerativo, orgánico, como quieras llamarlo, ahora mismo este año esos ataques de cochinilla se han quedado en puntos muy concretos, y podemos hablar de que ahora lo que tenemos son otros problemas, los problemas asociados con la propia naturaleza. Es decir, nuestra uva se supone que está rica y a los pájaros les encanta. Pues tenemos problemas con los pájaros. Protegemos nuestra uva contra los pájaros, y ahora nos están apareciendo pues que también a los roedores les encanta. Y por lo tanto, cada año tenemos que ir un poco haciendo esos cambios de subsistencia, de cómo ya hacer que la uva llegue lo más sana posible y lo más madura posible hasta el final. Por eso hay veces que ya estos catadores naturales, como yo los llamo, que son los pájaros, los lagartos, los roedores, ya te dicen que la uva está en su momento y hay que empezar a cogerlas. Quizás deberíamos cambiar un poco el chip esto de vinos de madureces altas, porque, bueno, ya lo hemos escuchado incluso en algunos de tus programas, ¿no? Es decir, los vinos que se bebían antiguamente, el Trabajador, era un vino de gradación baja,
9, 10 grados para poder seguir trabajando, sobre todo en un ambiente de trabajo duro, al aire libre, con calor y con una serie de historias. Entonces yo creo que la apuesta debería ir por ahí, debería de volver a recuperar otra vez nuestras tradiciones, de tener unos vinos frescos, unos vinos que no se necesiten esas tantas maduraciones. Y algunas veces yo soy un poco irreverente, por lo que tú comentaste antes, que cree uno que la maduración adecuada para expresar la variedad, bueno, yo no sé si estaría muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pues porque cuando uno va y elige una fresa para comérsela, y eso lo ha dicho uno de los grandes como es Raúl Pérez, ¿qué fresa elige? ¿La que está ya muy madura y a punto de bollarse o una fresa que tiene todavía un toquito de acidez fresca y que tú sabes que cuando te la pones en la boca te va a gustar? Entonces, creo que ahí habría que abrir un debate, que algunas veces seguimos repitiendo una serie de clichés por repetirlos, ¿no? Y que eso nos lleva muchas veces a que luego no, no son aplicables a todos lados. Igual, yo creo que lo importante de nuestras variedades y de nuestros suelos es que son muy minerales, excesivamente minerales para algunas personas, que cuando se los prueban por primera vez no entienden ese carácter mineral. Hemos ido quitando y liberando también las aplicaciones de azufre porque ya nuestros suelos están cargados de azufre, son suelos volcánicos, ¿no? Y por lo tanto, con muy poquita cosa, el vino rápidamente absorbe ese toque, si tú quieres, de pólvora, como llamamos aquí. ¿Y cómo lo hemos ido consiguiendo en estos últimos años? Pues yo creo que utilizando elementos tradicionales, no en Canarias, pero sí en el mundo del vino, como son las tinajas. Con las tinajas hemos ido aireando bastante el vino. En esas primeras fermentaciones intentamos quitar las lías más olorosas y luego dejar las lías limpias. Y por lo tanto el vino creo que ya está empezando a expresarse la variedad, quitándole un poco esos elementos de fuerte, bueno, son vinos con un carácter, si tú quieres, reductivo, son unos vinos que necesitan su tiempo. Pero en estas últimas añadas creo que hemos conseguido que eso se suavice más. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero creo que muchas veces no depende tanto de la maduración de la uva, sino también de cómo al final esa uva se trabaja en la bodega, ¿no? Dejas que se airee, que se exprese. También es verdad que, bueno, en Canarias hay un excesivo, por mi parte, creo así, control de las temperaturas, sobre todo en los vinos blancos, que hacen que sean unos vinos evidentemente aromáticos, con esos aromas muy de frutas tropicales y cítricos. Y creo que algunas veces eso solapa también el otro carácter. El otro carácter es nuestro suelo, que es ese suelo, como hemos dicho, mineral, pero también piénsate, por ejemplo, en La Palma o cualquiera de estos sitios donde hay cepas que están muy cerca del bosque y cohabitan con la vegetación de ahí. Y por lo tanto, lo lógico es que esos toques a retama, esos toques a una serie de plantas, permanezcan por encima de esos toques, si quieres, muy frutales, excesivamente frutales, desde mi punto de vista. Bueno, esto que estabas comentando es un poco el debate ya más del vino volcánico, ¿no? De si tiene o no ese carácter volcánico el vino. Y bueno, ya sabes que estamos haciendo una tesis doctoral de este tema precisamente para ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Si es un tema de la composición de los suelos, si es un tema de las variedades, si es un tema del método de la elaboración. Sí que es verdad que la listán negro es una variedad que tiende a ser reductiva y es la variedad que siempre está en todos los bailes en Canarias. Y sí que es verdad que desde que se elabora en inox se ha tendido a meterle la mecha, o sea, la pastilla de azufre con taninos, ¿no? El famoso taninol en Canarias. Y después se cierra el inox, se da una fermentación muy corta y, y el vino acaba reduciéndose. Luego cuando catas vinos de gente tradicional que lo hacía en barricas de castaño, que oxigenan mucho, aunque sean viejas las barricas, no tienen ese carácter reductivo, ¿no? Entonces, pese a que el suelo tenga mucho componente mineral, no dan este carácter reductivo que ha venido aquí para ser con volcánico. Entonces, bueno, tenemos un poco que ver ahí eso, qué es lo que está pasando. Sí que es evidente que incluso los suelos de degradación de aluviales, podríamos decir, en realidad aquí no son aluviales en Canarias, sino que son los suelos de descomposición y fragmentación
de piroclastos y suelos volcánicos, ¿no? Rotos. Entonces, la composición elemental, vamos, la composición de los minerales, de los metales que lleva, hemos hecho varios estudios, son bastante distintos. De hecho, en Lanzarote, que las vides las levantas con un dedo porque están posadas literalmente sobre ceniza volcánica, sale hasta mercurio, cadmio ahí en esos suelos, ¿no? Eso para la vid es muy raro. Es muy raro que una vid pueda producir algo ahí, ¿no? Entonces, algo diferente evidentemente hay, que también lo hay en Sicilia, en el Etna, que lo hay en Santorini y demás. Pues bueno, habría que ver ahí por dónde va la cosa. Yo creo que la clave es una elaboración como estáis haciendo ahora, con un poco de oxigenación, con tinajas que no tengan pez por dentro, con recubrimiento, para que oxigene. Y luego la barrica de roble, pues siempre te va a esconder un poquito, ¿no? Pero a partir del séptimo, octavo uso, también te da una expresión bastante neutra, digamos, de lo que tienes ahí. Así que bueno, yo creo que vuestros vinos van en esa línea. Y cuéntanos un poco, ¿dónde están estos vinos? ¿Cómo ves la movida del vino natural? Si es que la ves, o prefieres hablar de otra cosa, o vinos vivos. Bueno, no tengo problemas en llamarlo como tú quieras llamarlo. Es cierto que cuando he escuchado tus programas a otros compañeros, algunos de ellos un poco se lían con qué definición darle y a mí me da igual la definición. El caso es que son vinos en los cuales uno lo hace de una manera lo más honesta posible, sin correcciones, sin disimular este tipo de desviaciones que suelen llamar el catador oficial, ¿no? Y por lo tanto es un vino donde yo creo que se respeta mucho la uva y es quizás el secreto de que la uva entre lo más sana posible en la bodega y que después ya en el método de elaboración pues no condiciones con elementos que influyan en esa uva, sino todo lo contrario, desde que se expresen. Como dices tú, nuestras barricas son barricas de que tienen ya como 10 años, una cosa así, y la tinaja, pues sería bastante también. La fermentación, hacerla en lagar, a diferencia de hacerla directamente dentro de un tanque de acero, influye bastante, porque no es lo mismo tener una superficie amplia, donde el sombrero que queda encima es un sombrero de poco grosor, y que tú simplemente con bajar con las manos y lo humedeces un poquito, ya tienes suficiente, a concentrarlo dentro de un depósito de acero donde ves muchas veces con un carbónico que está generándose de abajo, empujando ese sombra hacia arriba y que no te deja bajar, no humedeces bien, hay muchos elementos reductivos, ¿no? Entonces, nuestros vinos ahora mismo son unos vinos que se están vendiendo, porque como son de ediciones limitadas muy pequeñas, en lo que llamaríamos los restaurantes estos de mención Michelin o como tú lo quieras llamar, de última tendencia. Entonces se venden en esos sitios así y no se venden como vino natural. No aparece por ningún lado la palabra de vino natural, que ya tú sabes que también, bueno, tenemos aquí unos sistemas de reglamentación que casi que te obligan a usar ese tipo de nombres, ¿no? Entonces aparecen como vinos, bueno, como decimos allí, sin correcciones, vinos donde no filtramos, no estabilizamos, sin sulfitos añadidos, sin correcciones, y así es como aparecen, ¿no? Cuando alguien te pregunta bueno, que dentro de dónde lo enmarcarías, pues entonces sí, entonces ya diría, mira, lo marcaríamos dentro de las últimas corrientes de vinos naturales que se están haciendo, ¿no? Bueno, en Canarias hay pocos sitios. Casualmente, en uno de los artículos que se publicaron no hace mucho, venía la relación de locales, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y la verdad que aquí en Gran Canaria tenemos el doble de restaurantes y sitios donde tú puedes conseguir un vino natural que hay al lado, que en Tenerife, ¿no? Quizás porque aquí se han abierto mucho más restaurantes nuevos y que están buscando cosas diferentes y que, bueno, también es verdad que la corriente de vino natural, donde, como tú ya muy bien sabes, no hay que llevar ningún sello que lo diga, no estás obligado a nada, pues cualquiera puede subirse a esa corriente, ¿no? Otra cosa es que después puedas demostrar, que yo creo que eso hay que demostrarlo siempre con analíticas, que ese vino está libre de elementos químicos y de correcciones, ¿no?
Por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos es, una vez que los vinos están ya hechos, hacer varias analíticas y cuando acudimos a cualquier sitio, llevamos nuestras analíticas. Y ahora estamos haciendo lo mismo con la uva, para que la uva, pues bueno, se demuestre que cuando entra en bodega es una uva que está equilibrada y que está correcta. Y bueno, un poco así es como está el panorama aquí. Creo que poco a poco va cogiendo un poquito más de interés por parte de la gente que le gusta beber cosas que sean, en fin, menos dañinas, que al día siguiente te encuentres lo mejor posible. Y por nuestro clima, que es un clima súper cálido, que tú ya lo has comentado desde el principio, lo lógico aquí es que vivamos vino fresco, porque la verdad que cuando nosotros empezamos a hacer vino finales de los 90 o principios del año 2000, cuando ya teníamos las plantaciones hechas y íbamos a las catas que se hacían aquí, nos dábamos cuenta de que los vinos que probábamos no nos gustaban y que por lo tanto, bueno, queríamos hacer algo diferente. Creo que estamos haciendo algo diferente, no te digo que sea mejor ni peor, pero bueno, intentamos ser lo más honesto posible y intentamos también ser bastante didácticos cada vez que nos llaman a sitios para comentar. Intentamos ser también, bueno, mostrar el interés y la pasión que sentimos por esto para poder contagiar a más gente. Y cada vez la gente se está acercando más a este tipo de vino, que igual que le gusta la comida sana, pues lo ideal es que lo que la acompañe también sea una bebida sana, ¿no? Bueno, y cuanto menos lleve dentro, mejor. Es decir, hasta antes mismo que hablé con el Consejo Regulador, parece ser que esto que iba a entrar en vigor, que tú conoces muy bien, el listado de los elementos que tienen que ir en el etiquetado del vino, parece ser que ahora ya han buscado una moratoria, ¿no? Y se va a prolongar otra vez, pues 1 o 2 añadas más, ¿no? Entonces, bueno, el tema está así, entre los que queremos simplemente beber uva fermentada y entre los que no le importa añadirle más elementos. Pues increíble, ¿eh? Ya me había llegado por otro lado, no lo había comentado, lo de la moratoria para el etiquetado de ingredientes, que yo me canso de repetirlo, que no son todos, son solo la mitad, los aditivos e ingredientes, pero no los coadyuvantes enológicos. Y aún así hay un rechazo frontal, ¿eh? A etiquetarlo y... Pero bueno, luego cuando hablas con la gente del vino convencional te dicen, joder, si el vino no lleva nada, no son tantas cosas, tal. Oye, pues si es así, ¿por qué tanto miedo a etiquetarlo si no lleva nada y si no son tantas cosas? Pero parece ser que el consumidor igual, a ver, evidentemente la gente bebe Coca-Cola, no va a dejar de beber vino porque lleve en la etiqueta esto o aquello, Ya, pero sí que va a haber un pequeño fragmento ahí de consumidores que igual es gente precisamente de clase media que consume vinos entre 10 y 30 euros en España y entre 20 y 40 en Alemania o Francia, o en Italia, que van a mirar otras cosas. Y eso, yo creo que las bodegas están buscando tiempo, las bodegas industriales, cooperativas y las DEOs, para adaptarse un poco a todo el rollo de la sostenibilidad, ¿no? Y están saliendo un montón de productos alternativos a los sulfitos, que van a ser coadyuvantes, como el quitosano y demás, no se van a etiquetar. Porque vamos, la gente si le pone quitosano en la etiqueta de un vino, lo tira a la cara, ¿no? Entonces hay una guerra ahí en la UIV también entre lobbies para ver qué se considera coadyuvante, qué se considera aditivo, qué queda, qué no queda. Bueno, toda una movida que los consumidores ni tienen por qué saber ni nada, ¿no? Pero entre el postureo de la cata y que para beber un vino hay que saber de vino, y toda esta historia de los ingredientes, vamos, el vino se está pegando un disparo en el pie total, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Para ir terminando, Cristóbal, yo quería preguntarte qué bebes. Yo, como veo tus fotos en Facebook, sé que sueles beber tu vino, ¿no? Pero no sé si todos los días o si pruebas alguna otra cosa. yo creo que los que nos dedicamos a pequeñas escalas, como hacemos nosotros, a compartir lo que es una pasión artesanal, que es puramente lo que hacemos nosotros, eh, tenemos que ser conscientes de que si te limitas solamente a catar lo que tú haces, ¿cómo sabes a qué nivel se encuentra y cuál es el camino que está siguiendo? Por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo, y nosotros lo hacemos, de abrirnos
a todo tipo de vino y sobre todo a zonas, regiones. Y a mí me encanta mucho sobre todo los vinos italianos, el vino francés, el vino alemán. Nos abrimos mucho a catar sobre todo vinos que se parezcan un poco a la filosofía que uno intenta transmitir. Es decir, unos vinos que tengan una acidez alta, frescos, que no sean muy potentes en graduación y sobre todo vinos que uno pueda disfrutar de la variedad, porque las levaduras con las que están hechas sean las propias, las indígenas de esa variedad y que no tengan cuanto menos elementos químicos, mejor. Entonces, nuestra línea de catar vino va por ahí en los últimos años. Y obviamente tienes que catar también los tuyos. Algunas veces cuando he escuchado a algunos compañeros que me han precedido en este programa y cuando dicen que ellos prácticamente casi que no beben vino, del que elaboran, y cómo sabes cómo está el vino. Porque claro, yo ya no me fío de los catadores, me fío más de los catadores naturales que me dicen cómo va la uva, que ya está para cogerla o no, que muchas veces de esas catas donde hay un sistema de clasificación donde se encasillan y todo lo que se sale fuera de ahí ya son defectos. Entonces yo creo que uno está obligado a catar periódicamente lo que estás haciendo para ver si envejece bien, cómo va, si se desvía hacia una oxidación muy temprana, si se enturbia porque además no filtras ni estabilizas, enfrentarlos a diferentes ambientes, a sitios de calor, a sitios de frío y sobre todo también algunas veces pues, mandarlos a que viajen pues como las personas, a ver cómo se enfrentan a los diferentes espacios y lugares. Y un poco eso es lo que intentamos hacer, abrir un abanico, pero cada vez ese abanico se abre más a lo que uno está haciendo o quieres acercarte para poder ver si lo que haces, en fin, encuentras ese tipo de reflejo en otras zonas y en otros lugares, ¿no? Por ahí es por donde lo que hacemos en nuestro pequeño proyecto. Nada, Cristóbal, muchísimas gracias por este rato y nada, ánimo que vosotros ya estáis aquí a 28 de julio con el vino blanco fermentando, ¿no? Y todo, así que, madre Sí, mía, sí. dentro de Hombre, sí. poco junio ya en San Juan, Bueno, creo, vendimiento. sí, ya te cuenta que la tinta, la analítica de ayer nos salía a 12,80, 12,8. Así que ya estoy yendo tarde. Ya Bueno, estoy yendo tarde pues casi. a ver si os puedo ir a ver y os echo una mano a la vendimia este año. Venga, un saludo, Cristóbal, muchas Venga, gracias. un placer. Muchas gracias.